realidad. Pero ahora Jesucristo los confronta y les enseña, y ellos tienen que despojarse de ese modelo de teología, de interpretación, de creencia errónea, y aceptar que Jesús estaba anunciando lo correcto, su muerte por nuestros pecados. Era necesario. El Cordero de Dios, que cuando comenzó su ministerio y fue presentado por Juan el Bautista y diciendo: hoy se ha cumplido, ya está aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre, el Cordero de Dios que viene para pagar un precio, en donde el Cordero de Dios será la ofrenda y todos nuestros pecados serán puestos sobre él, de tal manera que nuestros pecados serían pagados para darnos salvación, para darnos perdón, para darnos el regalo de la vida eterna, para darnos salvación del infierno eterno. Ellos no podían todavía entender eso. Ahora, aquí podemos ver, hermanos, que era necesario, era muy necesario. En el versículo aquí, pero yo os digo la verdad, en el versículo 7 dice el Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y luego dice: mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, esto conviene. La superación de la tristeza y del miedo ante el futuro era uno de los propósitos centrales de todo el discurso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dice aquí esta frase: pero yo os digo la verdad. Los discípulos tenían un equivocado pensamiento o planteamiento. Ahora el Señor les iba a mostrar cuál era el modo de entender esta verdad. Inmediatamente nosotros comprobamos una vez más que ninguno de ellos se preocupaba por nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, Él no dejaba de preocuparse por ellos. Extraordinario. Venía lo más duro y lo más difícil. El Santo Hijo de Dios tenía que tomar nuestros pecados. El inocente, el que no tenía culpa, el que fue concebido por el Espíritu Santo, el que era limpio y puro. Venía un momento de afrenta y de dolor, de desprecio y de rechazo, y tenía que tomar nuestros pecados, pero nadie se preocupaba por él. Lo contrario, él estaba preocupado por sus apóstoles. ¡Qué precioso es nuestro Señor Jesucristo! ¡Qué corazón! De que lo que venía, lo más grande a su vida de Él, aún así se seguía preocupando por ellos. Por eso le dice: os conviene que yo me vaya. ¿Por qué os conviene? Hay razones por qué Jesús debía irse. Porque la partida del Señor junto al Padre implicaba, hermanos, la finalización de la obra de salvación que Cristo había venido a realizar. Por lo tanto, su partida debería de ser considerado como algo que convenía, que les convenía a los apóstoles. Solo de ese modo los apóstoles y también todos nosotros en este tiempo podemos beneficiarnos de las increíbles bendiciones espirituales que están asociadas con este hecho. Imagínense que no tuviésemos el Espíritu Santo del Señor. ¿Quién nos guiaría? ¿Quién nos consolaría?
¿Quién nos daría la inteligencia espiritual para apartarnos del pecado? ¿Quién nos daría el conocimiento y nos enseñaría como nuestro maestro quién es nuestro Dios todopoderoso? ¿Quién? Por eso le dice aquí, os conviene. Los discípulos seguían luchando aquí con lo que el Señor les quería decir. Ellos se sentían muy cómodos con la presencia física del Señor a su lado y no veían sentido ellos a seguir adelante sin Cristo, sin que Él estuviera a su lado. Ellos necesitaban verlo y sentirlo de manera física, pensando en que se iba en su ausencia y todos los problemas que ellos tenían que atravesar. Para ellos era un lamento anticipado de todo lo que venía a la vida de ellos. Se habían encariñado con la presencia del Señor y ellos seguían pensando en que Cristo debería de estar con ellos. Pero mientras ellos se resistían a abandonar su zona de confort, ellos se resistían, el Señor los quería llevar a disfrutar de mayores bendiciones. Tenían que entender que la ausencia del Señor serviría a los propósitos divinos de una manera más eficaz. Si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús quería sacar a sus discípulos de esa melancolía. Era necesario, sí, la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, cuando yo me vaya, pero es necesario pasar por la cruz, es necesario realizar la obra de la salvación para la existencia del perdón de pecado de los hombres y luego seguir la obra de salvación a todas las criaturas, predicado por el Espíritu Santo para que convenza de pecado, para que convenza de justicia y para que convenza de juicio. El Espíritu Santo habita en medio de la iglesia del cuerpo de Jesucristo. Es conocido como el Espíritu de Dios, es conocido como el Espíritu de Jesucristo. Es una persona que está en medio de nosotros y que tiene un propósito por la cual Cristo Jesús lo envió a este mundo, y es la de convencer al hombre de pecado. La palabra griega para convencer, hermanos, significa probar la culpabilidad. Esta palabra, hermanos, de la obra del Espíritu Santo, cuando iba a venir, Él probaría la culpabilidad del mundo. Es como un juez, como un abogado fiscal, que produce evidencia para convencer al juez y a los miembros del jurado de la culpabilidad del acusado. Esa es uno de los ministerios del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quiere producir evidencia en el corazón de los hombres, en el corazón nuestro, para traernos esa convicción a una actitud de tomar una decisión en donde el Espíritu Santo, hermanos míos, me prueba mi culpabilidad, que yo he pecado, que yo he ofendido la santidad del Señor. El Espíritu Santo, mis hermanos, me acusa. El Espíritu de Dios quiere producir evidencia para que el hombre tome una decisión de arrepentimiento y de pasar por la cruz del Calvario para obtener eterna redención. Cristo dice que Él lo envía. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Para que el hombre tome una decisión, debe de haber convicción. Antes de que podamos tener fe,
y confiar en Jesucristo. O sea, Él nos persuade, Él nos habla, Él genera sentimientos de culpa. Es el Espíritu Santo, para eso fue enviado. Por eso convenía que Cristo se fuera, porque si Cristo no se fuera, entonces nosotros, ¿quién nos iba a convencer de nuestro pecado? ¿Dónde estaría la salvación del alma de los hombres? Si Jesucristo no viene y se va para enviar a su Santo Espíritu. En el ministerio presente del Espíritu Santo en este mundo es de convencer al mundo de pecado. Y nuestro Señor lo explicó, lo que significa. Él dijo: de pecado por cuanto no creen en mí. La condición de incredulidad, que es muy grave. Y no hay remedio si una persona rehúsa aceptar el sacrificio de Jesucristo, si una persona rehúsa y niega a creer que ha pecado, aun cuando el Espíritu Santo le da sentimientos de culpabilidad y le habla en lo más profundo de las fibras de su alma de que él ha pecado, él se resiste a venir a Cristo a aceptar su sacrificio. Entonces, él está perdido. Sí. Y con todo, la misericordia del Señor, tenemos que decir que la condenación del infierno le espera por haber rehusado creer. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese pecado es el que conduce al hombre a la condenación eterna, y no podemos callar, porque es una doctrina importante de nuestro Señor Jesucristo, que puso su vida por los hombres para que ellos sean salvos, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad, para que sean libres, para que sean libres del pecado y de la muerte. Abre por favor allá. Así que